Hermanos, hace 3 semanas, o sea, sería hoy la tercera o el tercer domingo en que continuamos con esta maravillosa historia de Jonás. En el primer punto estuvimos hablando acerca de ese llamado directo que Dios hizo a Jonás. Dios llamó a Jonás directamente. ¿Y qué hizo Jonás? Salió huyendo de aquel llamado que Dios le había hecho. Y estuvimos hablando acerca de todas aquellas circunstancias que rodearon a Jonás. Y en segundo lugar, la semana pasada, vimos cómo Dios habló a través de los vientos. Le habló directamente a Jonás y no respondió. Y en segundo lugar, vemos cómo Dios usó la tempestad, el mar, las olas del mar, para hablarle a Jonás y hablarle también a aquellos hombres marineros que, por cierto, fueron mejores oyentes y entendieron más acerca de Dios en tan poco tiempo que Jonás hasta ese momento. Y quisiera, antes de entrar en el tercer punto, llevarlos allí al versículo 15, o sea, estamos hablando del capítulo 1, si ustedes tienen sus Biblias, para entrar allí en el punto número 3. En el versículo 15 dice que tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Después que descubrieron, ya vimos esto la semana pasada, que Jonás era el problema, lo echaron al mar. Y cuando lo echan al mar, se calma la tempestad. Y entonces entramos en el punto número 3 y versículos 16 y 17. Es decir, Dios enseña a Jonás que Él es la salvación. Él es el Dios de toda salvación. Al igual que también lo vieron aquellos marineros que estaban perdiendo sus vidas. Dice la Biblia, si ustedes siguen en el versículo 16, para entrar a donde vamos a entrar ahora, que aquellos marineros temieron con gran temor. Y luego, como resultado de ese temor de Dios, hicieron sacrificio a Dios, hicieron votos a Dios, hasta compromiso con Dios hicieron. Algo maravilloso ver cómo Dios puede hablar a través de cualquier circunstancia a hombres que no conocían mucho o nada de Dios. Tremendo momento de adoración a Dios hubo allí en ese lugar, es decir, pero vemos que en medio de todo ese avivamiento espiritual había uno que estaba ausente, el profeta Jonás, que lo habían lanzado al mar y se estaba ahogando. Vamos a entrar entonces en el versículo 17, que es donde realmente comenzamos este punto, ¿no? Es decir, el tercer punto. Ya vimos las últimas 2 semanas los 2 primeros puntos. Vamos a Jonás 1:17, que dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bueno, una de las cosas que vamos a anotar nosotros, hermanos, es que la atención de Dios no se desvía de la necesidad de los suyos en todo este proceso, y es impresionante, ¿no? A pesar de la conducta rebelde que tuvo Jonás. Si lo pensamos bien, hermanos, a veces, fíjense, la ira de Dios contra el que no es de él, fíjense que a veces no lo aflige. A veces pensamos en la aflicción como algo terrible, terrible. Claro, nadie quiere una aflicción. ¿Alguien quiere una aflicción? Nadie quiere una aflicción. Pero hermanos, que estemos en sumo gozo, aun cuando estemos en diversas pruebas, dice el Señor. Porque en la aflicción Dios se manifiesta y Dios obra. Y hay algo bueno a veces. Donde no hay nada bueno es en el más mínimo de los pecados. Y muchas veces los seres humanos prefieren el más mínimo de los pecados que la máxima aflicción. Y Dios nunca va a permitir una aflicción a sus hijos si no es con un propósito divino. Mas a todos los que le aman, todas las cosas les ayudan a bien.
y el Señor es fiel a su promesa. Dice la palabra de Dios, fíjense, que Dios tenía preparado. Dios tenía preparado. En diferencia a nosotros, ¿verdad? Dios nunca formula así los planes al azar o las cosas les coge de sorpresa. Es decir, Él no es dirigido por las circunstancias como vengan, como nos pasa a nosotros, las circunstancias no previstas. Él nunca se pregunta diciendo, ay, mi siervo se está hundiendo en el mar, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Eso lo decimos nosotros, ¿verdad? En medio de los problemas. Pero qué bueno que nuestro gran Dios nunca se dirige como nosotros tantas veces nos dirigimos. Hacemos planes, ¿no? ¿Cuántas veces no hacemos planes? Y aunque lo hagamos muchas veces, las cosas no nos salen como quisiéramos o nos salen a media, ¿no? La mayoría de las veces solo reaccionamos a las circunstancias como vienen y aún consciente de que no tenemos el control. Y quisiéramos a veces tener el control, pero sabemos que no lo tenemos de todas las cosas. Y aun cuando las planeamos muy bien y las organizamos muy bien, las cosas a veces no nos salen como queríamos que nos salieran. Pero qué bueno que nuestro Dios no es así, hermanos. Qué bueno. El Dios creador tiene al mundo y a todo el universo en sus manos. Y Él, y solo Él, lo sostiene todo con su palabra y con su poder. ¿Cuántos pueden decir un amén ahí? Amén, ¿verdad? ¿Sabías que Él lo tiene todo perfectamente organizado y planeado desde el principio, desde antes del principio, desde antes del comienzo de todas las cosas? Esto es maravilloso y debe darnos a nosotros un sentido de seguridad. A veces pensamos que Dios es sorprendido con nuestros problemas y vamos a ver como si Él no se ha enterado de ello. Eso no quiere decir que no oremos. El Señor dice, clama a mí y te responderé. Y debemos clamar al Señor. Pero entonces no nos debe de extrañar que diga allí la palabra que Jehová tenía preparado un gran pez para que se tragase a Jonás. No nos debe extrañar a veces que venga una dificultad a nuestra vida que parece que nos va a tragar y nos va a devorar. No debiera, porque sabemos que nuestro Dios está en control de todas las cosas. Y parte del aspecto de la gracia de nuestro gran Dios es que Él tiene todas las cosas organizadas por amor a los suyos, por amor a los suyos. Y esto, hermano, le pregunto, ¿no le da a usted un sentido de pertenencia, de seguridad y a la vez un sentido de urgencia porque no queremos desviarnos de ese propósito, de esa voluntad de Dios, ¿no? Yo diría que necio es aquel que cree que tiene algún beneficio. Bueno, así le pasó a Jonás por un tiempo, ¿no? Necio el que cree tener algún beneficio andando en sus pasiones o en sus deseos carnales. Nada más necio que creer que tendremos algo de luz o algo de bendición tocando algo de las tinieblas. Pero ese es el engaño de Satanás, ¿no? Para atrasar la bendición de los hijos de Dios o que perdamos los tesoros en los cielos. Hermanos, hay razón y hay razón divina para confiar plenamente en nuestro Dios. La palabra de Dios, toda la Biblia, de punta a punta, nos hace ver a nosotros que podemos confiar plenamente en el Dios creador, en el Dios redentor. Aun cuando no entendemos las circunstancias alrededor nuestras. Y miren que hay cosas que no entendemos, no es así. Yo entiendo que todos estamos más o menos de acuerdo en que hay tantas cosas que no podemos entenderlas ni explicarlas y que nos pasan o les pasan a otros. Hermanos, cuando estemos en esos por qué, muchos por qué que no, a los cuales no tenemos respuesta, podemos confiar en Él, podemos confiar en las emergencias que se nos presentan ahí en medio de esa tranquilidad, o que estábamos tranquilos allí en nuestra agenda y se nos presenta todo esto, las
esas dificultades que vienen de pronto, hermanos, que nos sacuden el alma cuando estábamos en bonanza, podemos confiar en nuestro Dios. Pero cuando la experimentamos, o sea, experimentamos esa mano del Señor, ¿verdad? Somos como el niño que se siente seguro al caminar agarrado de esa mano de su padre. El niño sabe que su mano es pequeña, ¿no? Y la mano de su padre es grande y se siente confiado, agarrado de la mano de su padre, no importa dónde lo lleve. Él se siente sostenido y se siente confiado y es capaz entonces de entrar en lugares desconocidos o que nunca había visitado, donde él mira y ve a desconocidos alrededor de él, conversan, se mueven, hacen muchas cosas, trabajan entre sí y lo demás, sin tener incluso una idea, ni tan siquiera dudas o preocupación de que si lo que hacen lo hacen con malas o buenas intenciones. El niño ni se queja, ni hace preguntas, agarrado de la mano de su padre, va a los lugares donde lo lleva. Hermanos, ¿no se ha sentido usted así alguna vez? ¿No se ha sentido usted de esa forma, siendo guiado por el Señor, nuestro Dios, en medio de cualquier tormenta? ¿No has caminado así con esa fe en las pruebas? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué podemos decir esto? Porque podemos descansar con seguridad en el Dios Todopoderoso, que tiene propósitos y que organiza las cosas para sus hijos desde mucho antes. Es el Dios que nos protege, que promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y lo hacen con amor, perfecto amor. Es la mano y el cayado del buen pastor que nos lleva. Fue algo así más o menos lo que experimentó Jonás en este versículo 6. Estamos hablando de ya el segundo capítulo, ¿no? Yo le digo que este es el salmo de Jonás. Algo que vamos a ver más adelante, ¿no? Algo parecido a la experiencia también de Moisés. Yo quiero mostrarle cómo Moisés lo expresa. Allí en Deuteronomio 33, 27. Miren, él dice: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Ahí está la protección de Dios, ¿no? Y en el capítulo 2, es Jonás allí, o sea, él escribe, ¿no? Testifica de la misericordia de los brazos eternos de este Dios, gran Dios nuestro. Es decir, allí en esa oscuridad del vientre de ese gran pez, y no sé si ustedes podrán visualizar esto, porque esto es algo increíble, ¿no? Pensar nada más que estar allí en ese vientre tan apretado, experimentando el ardor del ácido de ese estómago, debió haber sido algo difícil en esa oscuridad, con dificultad para respirar. Estoy seguro que se vio ya por morir. Y hermanos, no fueron minutos, no fue una hora, fueron 3 días. ¿Qué les parece? Nada más que trate usted de colocarse dentro de un closet oscuro, cerrado, apretado, y estar una hora a ver cómo usted se va a sentir, con una fobia increíble. Imagínense esta circunstancia, hermanos. Pero allí recibió respuesta del Señor cuando él oró. Es decir, entendió que la gracia de Dios le guiaba y que estaba en todos los detalles de aquellos eventos. Bueno, tal vez algunos nos hemos acostumbrado tanto a la rutina de la oración que se nos olvida ese asombro, ¿no?, que debe despertar esta declaración tan simple y tan profunda. Vamos allí a la palabra, dice Jonás 2:2. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Hermano, esto es maravilloso, ¿no lo es? Que el Dios creador nos escuche a nosotros, seres pecadores. Parece que se nos olvida esto. ¿Ha sido esa su experiencia con Dios? Ahora, cuando nosotros analizamos las angustias por ejemplo, de David, ¿recuerdan?
como Él las expresa en los salmos. Así como la de este salmo de Jonás, ¿no? Acá que estamos viendo, nos damos cuenta que en el contexto de todas estas expresiones hay arrepentimiento, hay consagración, algo que a veces no entendemos de muchos de estos mensajes modernos que estamos escuchando. O sea, vemos que no relacionan en buscar la obra de Dios, el poder de Dios, con arrepentimiento y con consagración. Vemos que hay acercamiento a Dios. Léase los salmos de David en las angustias para que ustedes vean un deseo increíble de estar con Dios, según Dios, y de vivir para Dios. O sea, no se atrevieron a buscar respuestas sin un acercamiento apropiado. Y mucha gente tratan a Dios hoy como si eso fuera una máquina de echar 25 centavos y agarrar algún objeto. Es decir, esta gente reconocieron que Dios era Dios y que fueron creados para Él. No somos para nosotros, sino para Él. Así que espero que nos demos cuenta de la importancia que tiene esto. Dios no tenía que hablarnos y mucho menos oírnos, pues Él nos destituyó de su gloria, dice la palabra del Señor, porque aún nuestras justicias eran como trapos sucios de inmundicia delante de Él. Dios nos quiso oír. Pero las buenas nuevas para el pecador es que el creador del universo, ese ser tan poderoso, tan grande que reina sobre las galaxias, sobre los millares de ángeles, seres creados en majestad, ese Dios que se mueve entre cada célula que vive, y más importante aún, este Dios que es majestuosamente santo, le ha hablado al hombre pecador y le escucha. Hermanos, esto no es algo grande y que nos guía al arrepentimiento con su gracia. Esto es maravilloso. Yo no lo puedo comprender completamente. Solo puedo quedar admirado de esa maravilla. Así es la gracia de Dios por su misericordia. Y si no hubiera misericordia, hermanos, no hubiera gracia de Dios, porque, bueno, la misericordia es lo que Dios quita o evita, es decir, en cuanto a la condenación y castigo. Y la gracia es lo que Dios da, es la salvación y cómo Él dirige al hombre a la salvación. Así que Dios no podía darnos la salvación celestial sin que no hubiera justicia sobre el pecado. Piénselo bien. ¿Cómo entonces lograr que la misericordia fuera posible y a la vez la justicia? Ustedes saben que la justicia de Dios se basa en la verdad de Dios, ¿no? O sea, la verdad y la justicia están unidas ahí. Ahora, ¿cómo entonces podía besarse la misericordia y la verdad de Dios? Como habla el salmista. Bueno, ambas cosas. La misericordia y la justicia se unieron en la cruz del Calvario, mis queridos hermanos. Ambas cosas se abrazaron y abrazaron la lección y abrazaron el amor de Dios a sus hijos. La forma de Dios, por supuesto, de trabajar con el hombre, como les dije, para llevarlo a la cruz, a ese lugar donde Cristo murió y que sus pecados sean perdonados, a eso le llamamos la gracia de Dios, como Él obra en el corazón, en la mente del hombre. Es la obra invisible del Espíritu Santo para llevarnos a Él. Es la obra de convertir el corazón de piedra a un corazón de carne. Y volviendo a la oración de Jonás, hermanos, Dios quiera en su gracia que nunca jamás menospreciemos el privilegio real sacerdotal que es nuestra oración, la oración, el privilegio de la oración. ¿Qué quiere decir esto? Quizás para algunos jóvenes que no entiendan esto el privilegio sacerdotal. Bueno, esto simplemente quiere decir que podemos llegar a Dios directamente a través de Jesucristo. Es decir, no necesitamos realmente a un hombre que sea intermediario, no necesitamos a un sacerdote, necesitamos ir a Dios a través de Jesucristo. Dice la palabra muy claramente que hay un solo mediador
entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que no debemos de sorprendernos cuando el Señor, el Altísimo, atiende a la oración de un pecador como Jonás, que estaba en rebeldía. Así que el Dios de toda misericordia muestra su amor también para con Jonás, en que aún siendo pecadores, el Señor preparó la salvación desde antes de la fundación del mundo y en tiempo oyó la oración y le salvó desde el vientre de aquel gran pez. Cristo murió también y al tercer día resucitó para darnos vida eterna. Cuán majestuoso es el amor de Dios, hermanos. Cuán grande es su amor para con nosotros y para guiarnos al arrepentimiento. Es gloriosa la misericordia de nuestro Señor. Y hermanos, esto debe de darnos a nosotros gozo. Vamos a mirar un poquito más al Salmo de Jonás, ¿no? O sea, todo el capítulo 2 es la perspectiva de Jonás en cuanto a la misericordia de Dios, ¿no? El Dios eterno, el Dios santo, el Dios de misericordia que escucha nuestra oración. Y lo interesante es, claro, no les voy a cansar con todos los salmos, pero hay una lista de salmos que si los leemos y nos damos cuenta que Jonás conocía estos salmos porque estaba usando estas mismas expresiones en todo lo que él está escribiendo, expresando. Y esto nos dice a nosotros que el conocer la palabra de Dios nos prepara no solo para la vida, sino para comunicarnos con Dios. El conocer los salmos, por ejemplo, le prepara a usted para orar mejor. La misma palabra de Dios nos enseña y nos ayuda para la oración. Bueno, el Salmo 119 dice que la palabra de Dios es consuelo en la aflicción. Y ese consuelo en la aflicción, que es, fíjense que cuando usted lo mira, el creyente que está confiado en el Señor, busca a Dios en oración en la aflicción. Y allí hay consuelo, porque está basándose en su palabra. O sea, no es tanto lo que yo diga, sino es lo que Dios dice. Pero al creyente, al que es hijo de Dios, su aflicción le lleva a descubrir esa mina de las Escrituras. Hermano, no es así. Cuando hemos estado en dificultades, ¿cómo vamos a la palabra de Dios con una pasión más intensa? ¿Cómo vamos a la oración con mayor intensidad? No es así. Esa es la experiencia del creyente, ¿verdad? Y allí en aquel vientre, en aquel sepulcro prácticamente, allí es donde él clamó y pudo experimentar esa mano poderosa, misericordiosa de Dios. Entonces, en la oración vemos que es en parte descriptiva, él hace una descripción de su condición, también una descripción acerca de Dios, y es en parte súplica intensa, lo que le dicen deprecatoria, ¿no? Porque hay una muy intensa súplica, si ustedes notan en el capítulo 2 como él ora. Y por supuesto también encontramos comunión con Dios. No son estas las cosas que hacemos nosotros cuando estamos así en aflicción delante de Dios. Entonces, hermanos, dice la palabra en Jonás 2:2, invoqué en mi angustia a Jehová. La palabra traducida angustia, ¿no? En el hebreo, habla de una estrechez muy incómoda, o sea, algo muy apretado, que amenaza mucho. Significa aprieto, aflicción. Bueno, imagínense, afecta lo espiritual, afecta lo emocional, afecta lo psicológico. A veces nosotros decimos una expresión entre la espada y la pared, ¿no? Decimos así. Así estaba Jonás. Por ejemplo, Jacob la utiliza, esta misma palabra en Génesis, para describir los temores y las amenazas de muerte que sentía la noche que huyó de su hermano Esaú. También en Génesis capítulo 42 también se utiliza cuando los hermanos de José, recuerdan que estaban ya en Egipto, ante José ya dirigiendo, recuerdan la angustia que le hicieron pasar
a José cuando lo vendieron a Egipto. Y usan esa misma palabra, Sara, es la palabra que se traduce aquí, angustia. Es algo, un dolor fuerte, que de verdad lo sientes. Bueno, para Jonás, este peligro mortal era bien amenazante, algo que había sucedido muy rápido, pero lo describe como el estar ya en medio de la muerte. Él dice, desde el seno del Seol clamé. Desde el seno del Seol, ya estaba en el sepulcro. Prácticamente es lo que significa esta palabra Seol, que vino a tomar lugar para referirnos a los que mueren sin Cristo, al lugar de condenación. Pero inmediatamente después de la oración vienen las palabras de liberación. Y mi voz oíste. Y mi voz oíste. Después de la salvación, pues bueno, por medio de aquel pez, que no sabemos qué pez era, pero era algo suficiente grande para que pudiera tragarse a Jonás. Cuando ya vemos que esto sucede, él puede volver a respirar. Y hay otra vez una oración, ¿no?, de agradecimiento y de misericordia. Así como también hubo de agradecimiento y adoración en aquellos marineros, ahora Jonás experimentando ese avivamiento. Hay gente que después que tienen la bendición de Dios se olvidan de Dios. Algo que yo admiro de esta historia es que aquellos marineros, después que se calmó todo, pudieron haber dicho, vámonos ahora a hacer lo nuestro y olvídate de lo demás. No, ahí fue cuando empezaron el culto de adoración y sacrificios y votos a Dios. Y esto es muy importante, que nosotros sepamos que no es lo que sucede solamente durante la prueba, sino lo que hacemos después de ella, dice mucho de lo que pasó durante. Cuando Jonás dice, me echaste a lo profundo, estoy citando a Jonás 2:3, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Algunos han pensado que él en parte le estaba echando la culpa a Dios. Él no le estaba echando la culpa a Dios. Él lo que está es reconociendo la justicia de Dios y que él no merecía más que castigo de Dios y que Dios tenía todo el derecho de condenarlo. Y que lo que hacía estaba bien. Y una de las cosas que a mucha gente no les, como que les suena duro aceptar aquí es que Dios estaba dirigiendo todo esto. Porque la gente a veces que quieren defender tanto a Dios, que entonces dicen cosas que no son bíblicas. Es decir, no, es que esta es la circunstancia o las consecuencias del pecado. Sí, a veces sí hay consecuencias del pecado, pero es que Dios está en todos los asuntos de sus hijos, mis queridos hermanos. Y Él se manifiesta soberanamente para el bien nuestro. Y Él lo reconoce. Él reconoce la soberanía de Dios y por eso Él dice que es Dios quien está haciendo todo esto. Y dijo bien. Así que por unos minutos Jehová le permite a Jonás sentir el terror de la muerte sin su justicia. Y esto es importantísimo. Fíjense el versículo 5 como dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Es decir, Dios dejó que él sintiera el abandono completamente por un tiempo, en breve. Bueno, ¿acaso no fue así con su propio hijo en la cruz del Calvario? La historia de Jonás dice algo de lo que Dios iba a hacer unos miles de años después. Y Dios tuvo que abandonar a su hijo por un tiempo, por un breve tiempo, para que hubiera algo maravilloso. Hay un tiempo de prueba antes de ser afirmado en el propósito específico de Dios. Y en el caso de Job, tuvo que perder muchísimo, ustedes lo saben, hermanos. No solamente perdió los bienes y negocios, Job perdió la vida de sus 7 hijos que tanto amaba, sin dejar de, vamos a decir, sin no incluir la vida de aquellos siervos de él.
de sus empleados. Y si esto fuera poco, también Dios permitió que Satanás introdujera en todo su cuerpo unos parásitos, porque eso es lo que realmente era, que le llamamos sarnas malignas. Y aquello fue una experiencia horrenda, si ustedes leen la historia de Job. Bueno, para hacer la historia corta, el alma luchó, o su alma luchó muchísimo, y se alienó con Dios y recibió afirmación, y recibió la bendición que Dios tenía preparada para él. Fíjense que eso no quita la realidad de lo que tuvo que pasar, pero así lo tenía Dios en sus propósitos. Ahora, en el caso de Jonás, lo coloca en el vientre ácido de un gran pez, y allí leemos lo siguiente en el versículo 4, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Todavía la fe se mantenía que él era la salvación. Es decir, experimentó ser desechado, tuvo que pasar por agonía y clamar y orar a su Padre Celestial para salvar al pueblo llamado Nínive. No fue así con Jesucristo, que desde la cruz clamó en agonía a su Padre para salvar a su pueblo. Dice la palabra de Dios en Lucas 22, 44, dice la palabra del Señor, estando en agonía, el Señor Jesús oraba más intensamente y era su sudor como gran gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y en esta historia de Jonás, Dios va, como les dije, narrando una versión de lo que ocurriría años después en el monte Calvario para salvar a su pueblo. Ahora Jonás debía pasar por esto para salvar a Nínive. Leamos allí a Jonás 2:6, dice, descendí a los cimientos de los montes, a la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Y bueno, allí en aquella angustia en que él se vio como un juguete de estas fuerzas destructoras, él reconoce que aún así todas esas fuerzas le dan obediencia a Dios. Es decir, todas tus ondas y tus olas, como vimos la semana pasada, el Señor mandó a callar las olas del mar, el Señor tiene control de todas estas cosas. Así que, hermanos, qué maravilloso es ver que en medio de todo esto, decía más, aún veré tu santo templo, tenía fe en estar, y su deseo era estar con Dios y en la presencia de Dios y verle cara a cara. Así que, hermanos, nos acerca a Dios las pruebas, a los que realmente somos hijos del Señor. Había esperanza. Miren el versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Qué bueno hubiera sido que hubiera hecho esto desde un principio, pero realmente Dios lo tuvo que guiar a esta experiencia. Y a veces Dios nos guía a nosotros a experiencias que no queremos. Pero la pregunta es, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo tú quieres que yo reaccione? ¿Cómo puedo serte fiel? ¿Cómo puedo agradarte a ti? ¿Cómo puedo ser obediente a ti, Señor? ¿De qué manera? Y qué lástima que no pensemos lo suficiente en Dios. Qué lástima que no pensemos lo suficiente en su palabra, solo cuando estamos en los valles de sombras de muerte. Pero Dios le libró aún así. Y bueno, Jonás pudo dar testimonio. En el versículo 6 dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Ese era su testimonio de la salvación de Dios. Dice, Jehová Dios mío, ¿no? Al principio, cuando Jonás escuchó la voz de Dios, el Dios mío no era así. Era, ay Dios mío, pero para decir, paticas, ¿para qué te quiero? Salió corriendo. Pero ahora era diferente, con las palabras bellas, Jehová Dios mío, en relación a ese amor y a esa obediencia que ahora él le brindaba a Dios. Es decir, una relación que estaba quebrada, pero que ahora
se restablecía. Dice Jonás 2, del 8 al 9, dice, los que siguen vanidades ilusorias, fíjense cómo ahora él reconoce el problema, uno de los problemas del hombre, por qué se aleja de Dios, por qué hay esas desviaciones y no estamos donde debemos de estar. Dice, los que siguen vanidades ilusorias, estos son los que se quieren sentar en el trono, gobernar su propia vida, pero no están conscientes de que hay un Dios a quien tendremos que rendirle cuenta. Dice, su misericordia abandonan las cosas de Dios, se alejan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es ¿de quién? De Jehová Dios. Y porque es de Él, yo debo de agradecerle por el resto de mi vida y adorarle por el resto de mi vida. El hecho de que me haya libertado, me ha dado libertad para poder no ser esclavo del pecado, para poderle servir a Él, para poder tener este andar tan maravilloso, por este sendero tan maravilloso que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús. Andamos con toda la fe y la confianza de que estamos protegidos, de que todo está en control de Él, de que hay un propósito que se extiende más allá de este lugar hacia la vida eterna. Esto es algo que debe a nosotros causarnos admiración, agradecimiento, adoración y servicio a nuestro Dios. Así que, hermanos, entendamos que algún día tendremos que desprendernos de esta seguridad terrenal o de este mundo y tendremos que cruzar el río de la muerte. Pero Cristo venció para que nosotros tuviéramos victoria. Que la historia de Jonás nos sea de gran bendición. Sigamos leyéndola, estudiándola y continuaremos el próximo domingo. Que el Señor les bendiga a todos.